Shalom Alejem en Mishpajá. La paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo hable a nuestros corazones, en medio de este desierto por el cual estamos pasando. Ahí nos lleva Él para hablar a nuestro corazón, para traer libertad, para traer Yeshua, salvación, para traer circuncisión, para traer cantidad de cosas, porque Él es el todo y el todos. Es lo que necesitamos cada día, que Él se vaya entronando en nuestro corazón y se da de esa manera, trae su palabra, creemos, obedecemos y Él se entrona trayendo así libertad, ¿no? Por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la palabra entra en mi corazón, cuando es sellada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach queda en nuestro corazón, nuestro Señor Jesús queda en nuestro corazón, y no es por una oración de fe que va a quedar, sino cuando nosotros creemos, y si creemos, obedecemos, y entonces es allí cuando Él se entrona en aquella área donde ha hablado, hemos creído, hemos obedecido. El Padre ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido una vez más estar en este lugar, buscando la estatura del varón perfecto, haciendo Ulay del Vape. Esperamos que esto se pueda cumplir en nuestra vida, que podamos alcanzar un poco más de esa estatura, de ese varón perfecto, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah viva, lo que necesitamos cada día, como dice la Escritura, como escrito está, ¿no? Que en ellas hallamos palabras de vida olá. Es lo que necesitamos, que cada día pueda haber más vida en cada uno de nosotros, que podamos alcanzar un poco más de esa estatura cada día, que podamos recibir la palabra, salir a obedecerla para que realmente se cumpla ese propósito por el cual el Padre nos ha traído a esta eres, que es que nuestro Adón Yahshua se entrone, o alcanzar Yeshua, alcanzar salvación. Entonces el Padre nos va a hablar de otra cosa que es sinónimo de muchas que hemos visto, pero que quizás en medio de las enseñanzas que hemos tenido no ha sido claro y tenemos otros conceptos equivocados de estas cosas. Entonces, que sea nuestro Abba hablando a nuestros corazones en el día de hoy, igualmente a todos aquellos que traigan a este mensaje a través de las diferentes plataformas digitales, que el Padre igualmente pueda hacer con cada uno de ellos. Los saludamos muy afectuosamente, esperando que sean bendecidos, esperando que puedan tomar lo bueno y desechar lo malo, porque ahí está el crecer de cada uno de nosotros, en lo bueno. Y lo único bueno es Elohim, eso dice la palabra. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, para que sea Él quien se mueva en este lugar de una manera poderosa, que sea su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo en esta hora, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este día que has permitido, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido y tú así lo has querido, para que nosotros nos volvamos a ti, para que volvamos a tu palabra, porque hemos sido rebeldes, no hemos escuchado tu voz. Pero tú hoy estás trayendo de nuevo esa palabra y tú nos dices que te escuchemos, que hagamos lo que tú nos dices para poder heredar el reino de los Shamaim. Porque si nosotros no obedecemos, nos vamos a ir para el lago de fuego. Y tú nos dices que tú no quieres que ninguno se pierda, que tú quieres que nos salvemos. Pero si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no damos ese esfuerzo, nos vamos a perder, bendito Padre. Porque tú estás trayendo tu palabra temprano y sin cesar, bendito Padre. Tú nos dices que nos empecemos a esforzar ya, que no escuchemos al Hasatán, que escuchemos la voz tuya, bendito Padre. Porque cuando nosotros escuchamos al diablo, nos van a venir muchas consecuencias y no nos va a ir bien. Pero tú hoy nos dices que tomemos esa buena decisión como la tomó Yahoshua, que él dijo que él y su casa iban a servir a Adonai, ya que iban a servirte solo a ti. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros te servimos vamos a tener esa alegría, ese gozo, pero cuando no te estamos sirviendo vamos a vivir afligidos, bendito Padre. Vamos a vivir en tribulación, en angustia, por no estar prendidos de tu mano. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en nación de toda, en nación de gracia, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu.
Amén, 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 amén. amén. Hemos sido rebeldes y somos rebeldes, como decía el Alan. Estoy acompañado por el Alan, que me va a acompañar en este mensaje. 8 años, 900, ya me perdió la cuenta de versos que sabe, esperando que pueda él obedecerlo, igualmente que no sea rebelde a ello, ¿no? Porque así somos todavía. En algunas áreas el Padre nos ha hablado y seguimos siendo obstinados, seguimos siendo rebeldes. Y en otras áreas, por la ignorancia, somos rebeldes, porque hacemos lo contrario de lo que Él dice. Por eso en algunas áreas estamos en pecado a causa de no obedecer su Torá, su ley, y porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Que el pecado es el quebrantar la Torá, es el quebrantar la ley. Eso lo dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Entonces vamos a entrar en el tema que el Padre trae en esta mañana, y que sea Él quien hable a través de este su siervo, que no sea el siervo, que no sea el hombre, sino que sea la sabiduría de lo alto la que sea derramada en esta hora. Entonces el tema que el Padre trae en el día de hoy es justicia. En hebreo sedaká, que ahora vamos a ver el significado. Justicia. Y hemos visto varias cosas, ¿no? Hemos visto lo que es sabiduría, hemos visto lo que es emuná, fe, hemos visto lo que es conocer a Elohim, hemos visto lo que es ser kadosh, o sea, santo, apartado, y todas nos hemos encontrado que es lo mismo, que es realmente estar en sus mitzvot, en sus mandatos, en su Torá, en su ley. Pero nos han enseñado otras cosas diferentes, y estos conceptos los tenemos equivocados. Y hoy vamos a ver un concepto más que no se aterre, porque esto también igualmente va a significar lo mismo. Entonces vamos a entrar de una vez a las lecturas para que el Padre nos vaya hablando a través de ellas, y que sea Él quien hable en esta hora. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandatos delante de Jehová nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Otra, o sea que sedaká, justicia, es igualmente guardar mandatos, y eso también es sabiduría, y eso también es conocer a Elohim, y eso también es emuná, fe, y eso también es invocar el nombre, y bueno, cantidades de cosas. Hemos visto unas de esas. Pero debemos tener claro eso, porque el concepto de justicia que nos dice el mundo, o que nos dice la mala religión, porque hay una buena religión, la mala religión nos da como justicia otra cosa. Y si no nos basamos para hacer lo bueno, porque es que para algunos hacer lo bueno sería otra cosa, o no hacerle daño a una persona sería otra cosa que no está apoyada en la palabra, y ahí ya comienza a desfasarse el significado de sedaká, de justicia. Entonces dice que y tendremos sedaká, justicia, cuando pudemos de poner por obra todos estos mitzvot, mandatos, delante de Adonai, delante de Jehová, como nos enseñaron erróneamente. Sencillito, ahí ya está, se acabó el mensaje, mejor dicho. Ese es el significado, eso es lo que es realmente justicia. Entonces nos encontramos con cantidades de cosas en las escrituras y malinterpretamos a causa de tener conceptos errados. Cuando nosotros guardamos los mandatos, cuando nosotros obedecemos los mandatos, ahí estamos haciendo justicia. Por eso el Padre, mire lo que nos dice en Mateo capítulo 12, versos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Qué es lo bueno que podemos tener en el corazón? La palabra, Elohim, Dios, eso es lo que dice en la escritura. Le dijo el joven rico a Yahshua Hamashiach, que es Elohim, a Jesús, que es Elohim: Padre bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida olán? O sea, y se guardan mis mandatos. O sea que para obtener la vida olán es guardando los mandatos, es vivir. Y ahora lo vamos a leer en otros versos de la escritura. Y le dice: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Elohim, Dios. Y Elohim, Dios, es la palabra. Entonces, y la palabra está resumida, todo lo que está escrito en la Biblia está resumido en la Torá, en la ley, en los 613 mitzvot, mandatos. Esto es algo raro para el cristiano porque no conoce eso.
Y esos 613 mandatos están resumidos en las 10 palabras escritas por el dedo de Elohim en las tablas de piedra. Y esas 10 mandatos o esas 10 palabras se resumen o están dentro de los dos grandes mandatos, que es amar a Elohim y amar al prójimo. Y estos dos están resumidos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que para yo obedecer, para realmente hacer justicia, tengo que tener en mi corazón sus misbos, sus mandatos. Por eso el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y yo tengo la palabra en mi corazón, si tengo los misbos, los mandatos en mi corazón, de ahí va a salir eso que dicen los mandatos, no robar, de ahí va a salir. Entonces no voy a robar. No matar, de allí va a salir del corazón, porque del corazón salen las obras, tanto buenas como malas. Pero a veces tenemos esa injusticia que es lo contrario de la justicia. Y si la justicia es guardar mandatos, entonces la injusticia es no guardarlos. Y eso se llama pecar. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 4 lo dice. Y ahora de pronto lo leemos más adelantico, lo podemos meter en otra de las citas que tenemos. Entonces de aquí, bueno, pero resulta que Elohim es la palabra, que Elohim, Dios, es la Torah, es la ley. O sea que Él, los mandatos son Él mismo. Por eso es que la palabra nos dice que nosotros a Él lo recibimos. ¿Por qué? Ahí ya comienza uno a hacer justicia. Cuando yo lo recibo a Él es porque estoy haciendo justicia. Estoy guardando los mandatos en letra, pero Él va a entrar y va a seguirlo guardando en rúa, en espíritu. Mire lo que dice Geburó, Hechos 5:32. Ese es el rema de nosotros en este lugar. Casi en todas las prédicas aparece. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. A los que le obedecen. Entonces, ya aparece aquí la justicia, ¿no? Tengo que hacer justicia para recibir el Ruach HaKodesh. O sea, que yo comienzo a hacer justicia en la carne, en letra, en la ley, como nos enseñaron a nosotros, no ley y gracia. Yo comienzo a hacer justicia allí, para recibir el Ruach HaKodesh, para seguir haciendo justicia en el Ruach, porque el Ruach HaKodesh nos lo dan para guardar los mandatos, los estatutos del Padre. Eso lo puede leer en Yehezkel, Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, ahí le va a decir que nos da su Ruach para eso, para permanecer en los estatutos. Mire todo lo que está apareciendo aquí. Venga, pero es que por obedecer, pero es que en Gálatas dice que es por emuná, por fe, que yo recibo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Recordemos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es lo mismo que el Adón. Según de Corintios, capítulo 3, verso 17, le dice eso. Que el Ruach, que el Espíritu es el Adón, es el Señor. Y donde está el Ruach del Adón, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice, donde está Él. O sea que por eso es que produce libertad. Cuando Él entra, produce eso en mí. Pero el Ruach HaKodesh, como es el mismo Yahshua, Jesús, el Adón, el Señor, entonces cuando Él entra, y eso cuando Él entra en nosotros es lo que es igualmente emuná. Por eso Gálatas 3:14 y Hechos 5:32 no se contradicen, porque van de la mano. Eso es lo que nos dice la Escritura. En Jacob capítulo 2, verso 22, estamos haciendo como un recorderis aquí, ¿no? Jacob, Santiago, capítulo 2, verso 22, mire lo que dice. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Juntamente, cuando hablamos de emuná, de fe, estamos hablando de inmediato, de obras, de guardar los misbos, los mandatos, de no pecar, de hacer justicia. Ya vimos que era sabiduría, también era guardar mandatos, o sea, tener sabiduría, y así sucesivamente todos los conceptos que hemos venido estudiando para que tengamos claro que estamos hablando de la misma cosa. Porque la sabiduría no la meten de otra manera, ¿no? El conocer a Elohim no lo meten de otra manera. El tener conocer, o sea, el tener conocimiento, como nos habla por allá, que por falta de conocimiento mi pueblo fue destruida. En Osea capítulo 4, verso 6 nos habla de eso. Entonces muchos predican ahí ese conocimiento de otra manera. Y el conocimiento que está hablando ahí, el conocimiento de Elohim, el conocer a Elohim. Que valga gemiento ahí para que el pueblo pueda entender. Y conocer a Elohim es cuando guardamos sus mandatos, que lo hemos visto. Incluso ahorita vamos a hacerle un recorderis de todos estos conceptos para que veamos que es lo mismo. Vamos a ir a Bereshit. Entonces aquí habla de emuná, y por eso es que en Bereshit, en Génesis,
capítulo 15, verso 6, mire lo que nos dice, que también nos lo dice en Brit Hadashah, ¿no? En el Brit Hadashah, creo que es en Ibrim que nos habla de esta parte. Entonces vamos a ir a Bereshit, Génesis, capítulo 15, verso 6. Y creyó a Yohibahé y le fue contado por justicia. Listo, cuando usted va al contexto de eso, estamos hablando de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esto también nos lo dice el Brit Hadashah, el pacto renovado, lo que nos enseñaron nosotros como la gracia, también nos habla de esto. O sea que aparece ese creer es lo mismo, no va de la mano, la fe con la obediencia, por eso el creer es igualmente, cuando yo digo creer, es igualmente obedecer. Si yo digo creer lo que está escrito, ¿no? Porque es que a veces confundimos este creer con otra cosa muy diferente. Es lo que está escrito en la palabra. Cuando yo creo eso, lo que está escrito en la palabra, eso sí se llama emuná y eso va para salvación. Pero cuando yo creo, como va de la mano con la obediencia, con las obras, entonces estoy hablando igualmente de sedaká, de justicia, de obediencia. Y entonces vamos a ir ahora sí vamos a entrar en los significados. Vamos a ir al estrón y vamos a ir al H, oiga, 4-6. Oigan, hasta le aumentaron un 6, oiga, qué coincidencia tan tremenda, ¿no? Que hayan puesto esto y haya caído ese número. Es poco es 6 ahí, recordemos los 3-6, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa parte. Entonces, H6666, vamos a encontrar la palabra sedaká, ¿cierto? Que viene del H6663, que ahora lo leemos, dice derecho, ahí ya está hablando, ¿no? Rectitud, justicia, virtud o figurativamente prosperidad. No es la prosperidad que nos enseñan ahora, ¿no? Que es tener plata, ¿no? Prosperidad tiene que ver con muchas cosas como tener shalom, porque recordemos que uno de los significados de shalom es prosperidad, pero eso es, o el significado es mucho mayor, mucho más amplio, que ya vimos la palabra shalom igualmente. O sea que tiene que ver la sedaká, la justicia. Cuando nosotros hacemos justicia, pues vamos a vivir en shalom, por eso habla aquí de prosperidad. Entonces dice derecho, equidad, que es igualdad, ¿no? Honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud. Ese es el significado de justicia. Y para ser recto es cuando yo obedezco los misbos, los mandatos, cuando obedezco la Torah, la ley. Eso es vivir en rectitud y eso es estar derecho, no estar torcido. Cuando hablo de estar torcido es porque hay cosas en mí que no están bien y la gran mayoría estamos torciditos todavía por ahí porque hay áreas todavía que no se han sujetado a Elohim y esto es lo que no enseñan. Entonces entendemos los conceptos muy diferentes y es por eso que esto es lo que se viene moviendo. Hay personas que están enseñando pura lisonja, puras filosofías, puros cuenticos de hadas y no enseñan lo que deben enseñar, que es la palabra para que el pueblo se sujete y enseñar que hay que sujetarse, que hay que obedecer. Pero ya no estamos en la ley sino en la gracia y malentendemos las cosas y ya decimos que la ley no. Cuando la ley, si yo no la obedezco, eso es pecar. En primera de Juan capítulo 3 verso 4 nos habla de eso. Decir que la ley no es decir que ya no existe el pecado, porque el pecado es quebrantar la Torah, la ley. Eso es lo que nos dice la palabra. Y la Torah, la ley son los misbos, son los mandatos. Ahí están los mandatos de Elohim. Aunque en la Torah hay muchos más, hay otras narraciones y todo eso, pero todo está enfocado en los misbos, en los mandatos. Recordemos que toda la escritura se resume en ellos. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 3 verso 4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. O sea que cuando yo quebranto la ley, estoy haciendo lo contrario de lo que es justicia. Estoy haciendo injusticia y eso es lo que debo tenerlo claro y es lo que no enseñan en estos tiempos. Puros cuenticos de hadas, filosofías, vanas filosofías, puras lisonjas. Y el pueblo se agrada ahí porque el pueblo está lleno de bichos y eso es lo que le agrada al pueblo, le agrada es a los bichos que tienen. Les gusta escuchar lo que ellos quieren oír.
Y eso es lo que le enseñan al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, y el pueblo no se quiere arrepentir, el pueblo no quiere dejar de pecar a causa de los espíritus inmundos que moran en ellos. Vamos a ir a este H6663, miren lo que dice, o sea que viene esta raíz, sadak, dice raíz primaria, ser, hacer, derecho, lo mismo, ¿no? En sentido moral o forense. Absolver, justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar, ahí está la justicia. Cuando yo hago justicia voy a ser purificado. Recordemos que por hacer justicia, o sea, por guardar los mandatos, va a entrar el Ruach HaKodesh. Y eso es lo que Él viene a hacer en mi vida, o en la vida del creyente, porque hemos sido llamados a Yeshua, a salvación mediante la santificación por el Ruach HaKodesh, o la purificación por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Es por eso que Él entra, cuando yo hago justicia, Él entra en mí y me purifica, me liberta, porque desarraiga de mí el espíritu inmundo que pueda haber en esa área donde yo he creído y comencé a obedecer. Sencillo. Entonces, cuando yo hago justicia, mire lo que me dice la palabra en Devarim, Deuteronomio capítulo 16, verso 20, y comienza a hablarme el Padre de cositas ahí. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová y tu Elohim te da. Cuando yo hago justicia dice que voy a vivir, y eso me lo dice la palabra en otros versos, por ejemplo en Mishelei, Proverbios capítulo 7, verso 2, me habla de esto, ¿no? Ahí me va a hablar de eso. Vamos a leerlo, vamos a ir a Mishelei, Proverbios, capítulo 7, verso 2, me habla. Aquí dice que la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Adonai Jehová, tu Elohim te da. ¿Qué dice Mishelei, Proverbios, capítulo 7, verso 2? Guarda mis mandatos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Guarda los mandatos y vivirás, eso es lo que me está diciendo. Guardar los mandatos de hacer justicia, por eso aquí dice, la justicia seguirás para que vivas. Para que vivas. Y eso mismo nos habla, y para vivir, o sea, cuando yo guardo justicia, voy a ser purificado, pero también voy a estar en libertad. Por eso en Tejilín, Salmo 119, 45 nos habla el Melé David de eso, ¿no? De que cuando andamos, después de que nosotros andemos en sus mismos, en sus mandatos, en su justicia, entonces dice que voy a andar en libertad, que dice Tejilín, Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandatos. Usted lo puede leer en otras versiones, ahí se va a encontrar que guardar, andar en sus mandatos, es lo mismo que obedecer sus mismos, sus mandatos, es lo mismo que hacer justicia. Entonces cuando hago justicia voy a tener libertad. Y esto es sinónimo de todos los que hemos visto hasta el momento. Vamos a hacerle un recorderis al pueblo para que entiendan de que cuando hablamos de justicia estamos hablando igualmente de sabiduría. Estamos hablando igualmente de conocer a Elohim. Estamos hablando igualmente de emuná, de fe. Vamos a hacer un recorderis, vamos a ir a Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 y 6. Miren lo que nos dice. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Está hablando de los mismos, de los mandatos, dice guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Y resulta que justicia es igual. Es guardar los mandatos, o sea que justicia y sabiduría de lo alto es lo mismo. Justicia de Elohim, porque la injusticia nosotros le llamamos allá en el mundo a muchas cosas que son justicia, le llamamos injusticia. A lo que es justicia le llamamos injusticia, que es lo mismo que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno cuando estamos allá, fuera de la senda. O sea que ya encontramos un sinónimo. Justicia es igual a sabiduría. Vamos a ir a Yohanan Beit, segunda de Juan, capítulo 1, verso 6, o segunda de Juan 6, que es lo mismo.
Y este es el amor, que andemos según sus mandatos. Y este es el mandato, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Ah, o sea que amor también es sinónimo. Y este es el amor, que andemos según sus mandatos, sus mandamientos. Encontramos otro sinónimo. O sea que amor, sabiduría y justicia es lo mismo. Por eso él dice, si me amáis, si guardad los mandatos, ¿cierto? Guardad mis mandatos. Dice, si me amáis, guardad los mandatos, porque el amor es guardar mandatos. Sabiduría, justicia y amor es lo mismo. En el idioma del Padre, no en el idioma del mundo, porque el amor que me presenta el mundo es otra cosa completamente diferente a lo que estamos leyendo. Y eso es dar la vida por el prójimo. Y eso es amar al prójimo, porque cuando yo no hago daño, y no hacer daño es cuando yo obedezco la palabra, porque allí voy a hacer lo bueno. Por eso es que eso es amar al prójimo, porque guardo los mandatos, entonces no le voy a hacer daño absolutamente a nadie. Vamos a ir a Jasón, Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, mire lo que nos dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandatos de Elohim y la fe de Yahshua. Ah, aquí está la paciencia de los Kadoshim, de los santos. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son esos apartados, no? Porque Kadosh es apartado. ¿Cuáles son esos apartados? ¿Cuáles son Kadoshim? ¿Cuáles son esos santos? Pues los que guardan los mandatos de Elohim, los que obedecen la Torá, la ley, los que hacen justicia, los que aman, los que tienen sabiduría, esos son los Kadoshim, los santos. Somos apartados, sí. Hemos comenzado a obedecer en algunas áreas, Él se ha entronado y ahí estamos obedeciendo, pero en otras áreas no somos Kadoshim, no somos santos, porque todavía estamos quebrantando la palabra, porque todavía no estamos obedeciendo, no estamos haciendo justicia, porque todavía no amamos, porque todavía no tenemos sabiduría, es lo mismo. Entonces, si no se cumple nada de estas cosas, entonces no somos Kadoshim, porque Kadoshim es sinónimo de cada una de estas palabras que yo acabo de decir, o estos significados. Vamos a ir a Yohanan, a leer Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandatos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandatos. O sea, conocer a Elohim es igualmente guardar mandatos. Conocer a Elohim es ser sabio, tener sabiduría de lo alto. Es hacer justicia, es amar, es tener emuná, es tener fe. Pero teníamos otros conceptos equivocados y los veíamos como separados, ¿no? Y tenemos un concepto para sabiduría muy diferente a la justicia, muy diferente al amor, muy diferente a la emuná, a la fe, y ahí va la torcedura más tremenda, y así están la gran mayoría de creyentes, porque siguen es a los hombres, porque creen que el amor está en las cositas bonitas que decimos, que son lisonjas, y como no quebrantan, como no libertan, entonces el pueblo sigue contento haciendo lo mismo. O sea, son mundanos dentro de las congregaciones, eso es lo que está pasando, guiado por otros mundanos, porque se supone que si yo no predico la verdad, soy un mundano más. Entonces ahí está el meollo del asunto. Claro, cuando uno trae la palabra, lógico que van a decir es que allá lo regañan a uno, lo regañan, no, deje de pecar y verá que ese regaño no es para usted. Se le está leyendo la palabra, lo que pasa es que el Padre confronta, entonces usted se siente regañado y por eso es que no vuelve. Por eso muchos se apartan de los lugares donde se predica verdad, porque el chamuco que está adentro se manifiesta, entonces salen corriendo. Entonces yo no es que esté regañando, usted se siente regañado, que son dos cosas diferentes. Yo estoy predicando lo que está escrito en la palabra, usted se siente regañado porque el chamuco que tiene se siente regañado. Pero a ninguno me estoy refiriendo hoy, usted mismo es el que señala, porque el chamuco que está ahí se manifiesta. Listo, vamos a ir a Yeshayahu. Y si usted ve esto como regaño, ¿cómo quiere que le hable? Dígame cómo es la expresión para hablarle esto. Yo estoy hablando lo que ahí dice. Entonces Yeshayahu, Isaías, capítulo 52, verso
verso 5. Vamos a leer Isaías capítulo 52, verso 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y no continuamente. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Venga, aquí nos vamos a encontrar algo, ¿no? Y aquí muchos, como no saben qué es justicia, y no saben lo que realmente está diciendo, dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Adonai, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Oiga, el pueblo de Israel fue llevado injustamente. ¿Por qué? Debo entender esto. Porque cualquiera dice, ay, él no tenía ninguna culpa y se lo llevaron sin merecerlo. No, eso es muy diferente. Ellos merecían entrar en cautiverio, entrar en esclavitud, entrar en esos, cuando se lo llevaron los asirios, cuando lo llevaron Babel, ¿cierto? Cuando estuvo allá sumergido en Misraín. Eso se lo merecía el pueblo a causa del pecado, pero creen que cuando dice injustamente es que no merecían. No, ahí no está hablando de eso. Se lo llevaron de una manera injusta, es que los otros pueblos no hicieron justicia, eso es lo que es. O sea que los otros pueblos hicieron cosas que son contrarias a los mismos, a los mandatos de Elohim. No es que no merecía el pueblo de Israel pasar por estas cosas, no está diciendo eso. Lo que quiero decir es, por ejemplo, alguien me pega una puñalada, ¿cierto? Alguien me pegó una puñalada, lo hizo injustamente. ¿Qué es eso? Que él no hizo justicia, porque en la palabra dice que él no me puede hacer eso, que él no le puede hacer eso a un ser humano. Hizo injusticia. No es que no lo merezca, recordemos que el Padre nos habla de eso, que todo lo que nos llega a nuestra vida no lo merecemos. Que llega de una manera injusta quiere decir que el otro, el que me hace eso, lo hace quebrantando también la palabra. Es por eso que Él también les pide cuentas y ellos van a llevar también sus consecuencias a causa de quebrantar la Torá de la ley. Y este verso lo malinterpreta. No, el pueblo de Israel no merecía nada de esas cosas. Mire que aquí dice esto. No, recordemos por allá en Lamentaciones capítulo 3 del 37 al 39 nos habla de eso, y muchos más versos. Cuando nos llega algo es porque Elohim lo ha permitido, es porque eso me lo merezco, tanto lo bueno como lo malo. Entonces malinterpretamos esto a causa de ¿qué? De no tener el concepto claro de lo que es justicia y lo que es injusticia. Entonces confundimos aquí que es llevado injustamente, lo confundimos con que se lo llevaron sin merecerlo, y eso no significa lo mismo. Y eso no es lo mismo. Se lo merecía el pueblo de Israel. Lo que pasa es que el otro pueblo quebrantó la Torá, porque hacían cantidades de cosas contra el pueblo de Israel que la palabra dice que no se debían hacer, o que los mismos dicen que no se debía hacer. Por ahí por Yirmeyahu está. ¿Qué le pasó? ¿Se le perdió? Lamentaciones capítulo 3 versos del 37 al 39. Léalo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que la Dios no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Por el pecado, y el Padre lo permite, sí. Primera vez que voy a patinar Alá. Por esta palabra no era. Primera vez que lo veo que no sabía dónde estaba Lamentaciones. Sí, un libro, porque el hombre es un hacha para eso, para buscar. Pero así funciona esto, ¿no? Ese librito como que nos esconde, no solamente a él, a todas, a veces nos embolata y no sabemos, porque como no lo leemos poco. Lo leemos poco porque aquí nos dice cosas como esta, ¿no? Y tenemos un concepto de lo que es Elohim, y creemos que Él no va a permitir lo malo. Entonces ahí es donde entran las lisonjas. Él es bueno, sí, Él es bueno, pero es que ser bueno es hacer justicia, y hacer justicia es lo que está escrito. Él va a cumplir lo que está escrito, y en la palabra lo dice, que si yo quebranto la palabra me van a llegar consecuencias. Eso lo dice por allá en Deuteronomio 28, en Vayikra 26, en tercera de Juan 2, ahí lo quiere decir. Y si ustedes este significado lo leen en la BTX,
o en la PDT o en la TLA le va a aclarar mucho más. Y entonces, como el Devarim nos habla de eso, de guardar mandatos, vamos a buscar una cita ahí también, porque ahí vamos a encontrar otro sinónimo. Vamos a ir a Devarim, capítulo 28, verso 9, vamos a buscarlo acá porque la diapositiva no está, pero la palabra llega y pues este es otro de los sinónimos de justicia, de sabiduría, de amor, de conocer a Elohim, de tener emuná. Vamos a ver qué dice. Devarim, Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leer los versos 9 y 10. Te confirmará Yohibahí por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandatos de Yohibahí tu Elohim y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yohibahí es invocado sobre ti y te temerán. O sea que cuando yo obedezco la Torah, obedezco la ley, hago justicia, tengo amor, tengo sabiduría, conozco a Elohim, es cuando se invoca el nombre. Por eso es que dice que si oyereis atentamente, el 28.1 de Devarim nos habla de eso, que si oyeres atentamente la voz de Adonai para cumplir y dice todas estas bendiciones te alcanzarán. Y las bendiciones, ¿quién las trae? Él. Que por medio de su malajín, sí, pero las trae Él. ¿A causa de qué? De la obediencia. Es por eso que en el momento que yo obedezco estoy invocando su nombre. Lo mismo que cuando obedezco a Satanás también estoy invocándolo a él. Cuando yo desobedezco estoy invocando espíritus inmundos. Por eso que la desobediencia hace que espíritus inmundos entren en mí, como la obediencia hace que el Ruach HaKodesh entre en mí. Y eso es lo que el pueblo no entiende a causa de no tener conceptos claros. Por eso en segunda de Timoteos, pues segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 nos habla de eso, que para invocar el nombre tengo que apartarme de iniquidad, tengo que hacer justicia, tengo que tener sabiduría, tengo que amar, tengo que creer. Todos estos conceptos que son sinónimos. ¿Qué dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19? Pero el fundamento de Elohim está firme teniendo este sello. Conoce al Adón a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. O sea que cuando yo guardo los mandatos estoy invocando el nombre de Mashiach, porque Él va a acudir a aquel que está obedeciendo, aquel que ha creído en Él y está obedeciendo, ahí Él va a llegar. Es por eso que el Ruach HaKodesh entra, el Espíritu Santo entra cuando yo obedezco, y obedezco cuando he creído, y así sucesivamente. O sea que hacer justicia, para hacer justicia ahora en el Brit Hadashah, que es cuando yo lo recibo a Él. En Juan, capítulo 1, verso 12, nos habla de ello, ¿no? Aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos, entrar en ese proceso de ser hecho hijo de Él. Cuando yo lo recibo, pero para recibirlo ya lo vimos en Hechos 5.32, en Gálatas 3.14, que es creer y obedecer para que Él entre. Y entonces se va a cumplir que yo voy a hacer justicia de ahí en adelante. Yo voy a ser sabio de ahí en adelante en esa área. Yo voy a conocerlo de ahí en adelante en esa área. Yo en esa área lo voy a invocar. En esa área cada uno de estos conceptos que hemos visto que son sinónimos. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Los que le reciben. O sea que eso también se cumple. Yo comienzo a ser hijo en el momento que yo estoy haciendo justicia. Comienzo a ser hijo en el momento que recibo, pero ahí dice que aquellos que le recibieron, cuando yo recibo a Yahshua, ahí comienzo a ser hecho hijo, el proceso de ser hecho hijo. Y comienzo a ser hijo muy poquito, pero a medida que voy creciendo, o sea que Él va creciendo en mí. Y para que eso ocurra, que Él vaya entrando, pues yo tengo que hacer justicia, tengo que seguir obedeciendo. Y después de hacerme hijo voy a tener que seguir obedeciendo. O sea que otro sinónimo más. Yo no puedo hablar de ser hijo si yo no estoy haciendo justicia y no estoy guardando mandatos. Que comienzo en letra en la carne, sí, pero voy a recibir el Ruach HaKodesh. Y hay justicia en la carne y hay justicia en el Ruach. Hay obediencia en la carne y hay obediencia en el Ruach, pero ambas tienen que ver con la obediencia a los mandatos. O sea que no hay otra manera.
Si no todo el tiempo estar obedeciendo, estoy en la carne, tengo que estar obedeciendo, si realmente quiero encontrar esa senda que me va a conducir directamente a Él. Y eso también lo dice Epsilín, capítulo 1, verso 13. Vamos a buscarlo y con esta terminamos este corto mensaje. Epsilín, Efesios, capítulo 1, verso 13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Y habiendo creído en él, pero es que no habla de ese, pero recuerden que el creer va juntamente con la obediencia, lo leíamos ahora en Santiago capítulo 2, verso 22. Y habiendo creído en él, fuiste sellado, entró el Ruach HaKodesh, lo que dice Hechos 5:32, lo que dice Gálatas 3:14. Es por medio de hacer justicia que él va a entrar. Y entra para seguir haciendo justicia. Para eso nos lo dan a él, para hacer justicia, para amar, para tener sabiduría, para conocerle. Que todo esto son significados, son sinónimos. Pero nos han enseñado otras cosas y a veces cuando nos expresamos de justicia, cuando nos expresamos sobre sabiduría, sobre conocer a Elohim, tenemos otra cosa completamente diferente. Hablamos de invocar el nombre y no andamos haciendo justicia, no andamos guardando mandatos, no andamos en obediencia y creemos que podemos invocar su nombre en esas condiciones. ¿Por qué? Porque nos han enseñado otra cosa. Ore, ore, mijo, pero no le enseñaron a obedecer y esa oración va a ser ineficaz. Porque no obedece. Por eso la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. O escrito está. La oración eficaz del justo. Justo es que hace justicia. Hoy ya hemos visto que hacer justicia es cuando guardamos los mandatos. O sea que no es oración eficaz si yo no soy injusto y no estoy guardando mandatos. Pero no nos enseñan eso. Entonces sale todo el mundo a orar y a nadie oye, Padre. Porque viven en pecado y cómo lo va a oír. Porque Juan 9:31 dice eso. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, a los que quebrantan la Torá. Si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, guardar la Torá, guardar los mandatos, o guardar lo que está escrito en la palabra y no le gusta la palabra mismo, mandatos, o ley, Torá, entonces lo que está escrito en la palabra, que eso igualmente está resumido en la Torá, él no va a escuchar a esa persona. Como no enseñan lo que realmente es, los conceptos están equivocados, entonces vive cantidad de gente desviada y no sabe para dónde lo está llevando toda esa enseñanza. ¿A causa de qué? Porque no escudriñan, no obedecen, entonces no va a haber entender en ninguno de ellos. Vamos a darle toda al Padre por este pequeño mensaje y que sea Él hablando a nuestros corazones. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Abba, bendito Padre, por este mensaje, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Padre, clamamos que aquellas palabras que han salido de tu boca a través de la boca de este siervo, bendito Padre, puedan convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Que pueda haber un concepto claro de lo que es justicia, bendito Rey, para realmente poder entender que somos sabios, o sea, que hay sabiduría de lo alto en nosotros, para decir que hay amor en nosotros, para decir que te conocemos, para decir que realmente estamos invocando tu nombre, que somos esos Hadoshim, esos santos, esos apartados, bendito Rey. Que podamos entender el concepto que has traído en el día de hoy y los conceptos que has venido trayendo día tras día, bendito Padre, para cuando hablemos conforme a tu voluntad, a tu santa voluntad, bendito Rey, y que no hayan en nosotros esos conceptos equivocados que no provienen de ti, que son sabiduría terrenal, animal, diabólica, bendito Padre, sino que por el contrario los conceptos estén alineados a lo que hablas tú a través de la Escritura, bendito Rey, a lo que hablas tú por medio de aquellos que predican tu verdad, bendito Padre, y clamamos por cada uno de ellos, que seas tú rodeándoles, que seas tú cada día permitiéndose crecer en cada uno de los Kadoshim, de los santos en toda la faz de la Eres, de la tierra, bendito Padre, que seas tú en medio de cada una de esas Kehilot donde se predica la verdad y que puedas tú entrar en aquellas
donde hay camino desviado, donde hay conceptos equivocados, donde el pueblo quizás se está perdiendo y quizás son todos realmente escogidos tuyos, pero a causa de una doctrina de error, a causa de no haber ese esfuerzo que tú demandas para que podamos entender, no se dan todas estas cosas, bendito Rey. Toda Rabá te damos por lo que has traído en el día de hoy. Toda Rabá, muchas gracias te damos por el milagro de la Jai, el milagro de la vida, el milagro de poder estar en esta hora delante de ti, el milagro de poder tener esa oportunidad de comer de ese lejen, de los shamaín, de ese pan de los cielos, ese pan que ha salido de tu boca para nutrir a tus bené y a tus hijos, bendito Rey. Toda Rabá te damos en esta hora y todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús el Mesías, en nación de Torah, en nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. 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 Aleluya. Salón Urajo Mispaja.